ustedes. El ministro, ¿va a hablar usted? Un momento. Señor ministro, un saludo en nombre de la ONIC, como lo ha dicho la delegada Silsa, va a asumir la presencia aquí el señor secretario de la ONIC. Y como usted no estaba, quiero que lo escuche, quiero reconocer el apoyo a este evento por parte de su ministerio y esperamos que ese compromiso se mantenga no solo como ha ocurrido en este evento, sino que el compromiso se mantenga hacia adelante. Sabemos que esto es un espacio americano, pero bueno, nosotros esperamos que ese compromiso y esa disposición se manifieste en lo que sigue de aquí en adelante. Muchas gracias, señor ministro, y voy a pedir una... Y como él lo dijo, siempre nos viene escuchando y esperemos que esa escucha sea ya más, que tengamos un avance, un escalón más, que pasemos de la escucha a acciones mucho más concretas. Entonces le cedo la palabra a Vicente Otero, él es el coordinador de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, mi fórmula complementaria aquí, el gordito yo flaquita, pero bueno. Seguimos entonces con nuestro ministro del Interior, Germán Vargas. Bueno, muchas gracias. Qué gusto venir a participar de este encuentro, expresarle a todos los delegados indígenas que nos acompañan la satisfacción de que estén en nuestro país, al señor vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón y su señora, y al doctor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que nos acompañan en la mesa principal. Igualmente, nuestro reconocimiento por su interés y presencia en el desarrollo de este evento. Permítanme expresarles a todos ustedes, a quienes nos visitan del extranjero, y en igual forma a nuestros compatriotas, el saludo más fraterno. A todos ustedes, líderes y autoridades indígenas de América, que se reúnen hoy en este importante escenario de diálogo, que estamos seguros va a permitir avanzar en la construcción conjunta de propuestas que garanticen en mejor forma los derechos especiales de las comunidades indígenas. En el contexto internacional, pueblos y naciones indígenas han recorrido ya un largo camino de reivindicación de sus derechos. Son muchos los avances que hemos tenido en las últimas décadas, pero permítanme destacar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que fue ratificado por la mayoría de los estados americanos, convenio que además garantiza el respeto al desarrollo propio y a la participación efectiva de los grupos étnicos en los espacios del orden nacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el otro instrumento especialmente relevante para la salvaguardia de sus derechos de acuerdo con los ordenamientos nacionales. El ejercicio pleno de los derechos allí consignados es indispensable para la existencia y el desarrollo integral de los pueblos indígenas en naciones pluriétnicas y multiculturales. Naciones como la que aquí representamos hoy. Una Colombia de todos los colores, de todas las razas y de todos los orígenes, que reconoce en voz alta su diversidad, la respeta y la protege. Y sí, lo decimos muy orgullosos, esta nación, como todo el continente, son una nación y un continente con pasado, con presente y con un futuro indígena. Nuestra identidad es una sola con la de sus pueblos. La historia
hace parte de la nuestra. Y este diálogo en esta cumbre se explica antes que nada porque somos hijos de una misma tierra y todos compartimos una misma historia. El gobierno del actual presidente, el doctor Juan Manuel Santos, lo ha entendido bien. Sabemos bien que el diálogo constante y respetuoso entre todos los sectores que conforman una nación y los pueblos indígenas es la única alternativa para lograr hacer efectivos esos avances normativos. Diálogos de doble vía entre los gobiernos de América y sus pueblos indígenas, sin radicalismos para no frustrar la concertación, sino más bien con ánimo propositivo para encontrar caminos y avances en la toma de decisiones concretas y efectivas. Más trabajo conjunto para doblar entre todos nuestros esfuerzos. Ese trabajo sí es posible y yo creo que en el país lo estamos demostrando. Recuerden ustedes que desde la hora cero y hasta la fecha, el gobierno de Colombia ha venido construyendo una relación con los pueblos indígenas que yo no puedo dejar de destacar en el día de hoy. No olviden ustedes que el señor presidente, el mismo día y antes de tomar juramento en la capital de la República, lo hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en presencia de la comunidad arhuaca. Ese gesto que no tenía precedentes en Colombia, yo creo que sentó las bases del que ha sido el talante de este gobierno en su diálogo permanente con los grupos étnicos. Es un gobierno respetuoso de su autonomía, propositivo para la búsqueda de acuerdos y responsable al momento en que debemos avanzar en lo pactado. En este año y 8 meses, creo que tenemos muchos resultados que mostrar. Nosotros hemos sido pioneros en materia de consulta previa. Lo hemos sido tanto en las consultas de proyectos puntuales en los territorios indígenas como de actos generales, en la presentación de leyes que pueden impactar los territorios o que pueden llegar a afectar en algún grado a las comunidades indígenas. Por primera vez en Colombia, y también destaco este punto, el Plan Nacional de Desarrollo, que en nuestro país es cuatrienal, por mandato de la Constitución Nacional, fue sometido a la consulta previa con las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas antes de su aprobación en el Congreso. Y lo hicimos, reconociendo que los pueblos indígenas, como en cualquier otro lugar del mundo, tienen una visión muy particular y alternativa del desarrollo, que este gobierno quiere respetar y valorar. Incorporamos al Plan Nacional, luego de un proceso de consultas en el que participaron todos los ministerios y las entidades del gobierno, que nos permitió llegar a un diálogo franco y directo con los pueblos indígenas. Quiero destacar que el 95% de ese plan de desarrollo fue plenamente concertado con las comunidades. Logramos 96 acuerdos en prácticamente todos los campos y sectores de la vida política y pública de este país. Acuerdos que además se fijaron y tienen que ejecutarse anualmente con las partidas presupuestales necesarias para garantizar su cumplimiento. El compromiso ahora es el de hacerle seguimiento a la ejecución de cada uno de estos acuerdos. Lo sabe el señor vicepresidente, como con regularidad en el Consejo de Ministros el propio jefe de Estado insiste una y otra vez que para cada año el componente del cumplimiento a estos acuerdos ha de convertirse en una prioridad. También
Y así como consultamos el plan de desarrollo, lo hemos venido haciendo con otras muy importantes leyes para el gobierno. Sometimos, yo creo que una de las principales, la ley que hoy nos rige en materia de víctimas y restitución de tierras, la sometimos también a la consulta de los pueblos indígenas y lo hicimos con las comunidades afrocolombianas. Y fue con la aprobación de esta iniciativa sancionada por el presidente en presencia, recordarán ustedes, del secretario general de las Naciones Unidas, como logramos que el Estado colombiano en su conjunto asuma el reto de reparar a más de 4 millones de víctimas, resultado del ya prolongado conflicto armado en nuestro país. Muchas de ellas, de estas víctimas, han sido miembros e integrantes de las comunidades indígenas colombianas. De ahí la importancia del componente, resultado de la consulta con los pueblos indígenas, complemento indispensable en la aplicación de esta iniciativa. Actualmente nos encontramos adelantando con las comunidades indígenas la consulta previa de lo que habrá a ser la Ley General de Tierras. Y hemos iniciado también la consulta con los pueblos indígenas de lo que estimamos también sea la iniciativa que llevaremos al Congreso una vez concluya la consulta con las comunidades indígenas del proyecto que reformará las corporaciones autónomas regionales. También tiene el gobierno claro que al Congreso de Colombia no llegará en el mes de julio la iniciativa en materia de reforma al Código Minero sin que ella haya sido el resultado de la consulta previa que también se adelantará con las propias comunidades indígenas. Lo haremos también con el decreto reglamentario de la Decisión Andina sobre acceso a recursos genéticos. Y también, lo saben las comunidades indígenas, hemos avanzado enormemente, ya no en la consulta de proyectos generales de ley, sino de proyectos específicos de inversión en el territorio nacional. Déjenme mencionarles que para el año 2011 consultamos con las comunidades indígenas 158 proyectos. Lo hicimos con 560 comunidades indígenas. Pero también quiero en la mañana de hoy destacar otro frente de trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de órdenes de nuestro Tribunal Constitucional y que involucran el mitigar y reparar los estragos causados por la violencia al interior de las comunidades indígenas. De tiempo atrás, la Corte Constitucional colombiana ordenó al Gobierno Nacional diseñar y poner en marcha un programa de garantías de desarrollo para las comunidades afectadas por el desplazamiento y también ordenó formular e implementar los planes de salvaguardia para evitar la desaparición física y cultural de un total de 34 pueblos indígenas. Nos ordenó también adoptar las disposiciones para avanzar en políticas públicas con un enfoque diferencial frente a mujeres y a niños indígenas. En todos estos frentes tenemos hoy resultados. Luego de un proceso también histórico de diálogo, en el que participaron de manera directa, y lo sabe Luis Everis, más de 6.000 indígenas, en 95 reuniones que se promovieron en todo el territorio departamental, en el macro de los encuentros maggiorregionales, terminamos ya el programa de garantías de derechos que presentamos en compañía de ustedes a la Corte Constitucional hace ya algunas semanas. El compromiso ahora es la implementación de los planes de garantías que formulamos a lo largo de estos encuentros y que tienen que ver naturalmente con las comunidades más afectadas.
Yo creo que nunca antes en Colombia se había movilizado de manera tan activa las comunidades indígenas y las instituciones del Estado colombiano, en todos los órdenes, para acometer un proceso de diálogo como este, que además contó con el acompañamiento de los organismos internacionales. Menciono también que 11 de los planes de salvaguarda ordenados por nuestro alto tribunal ya fueron formulados. Y este año avanzaremos en 8 más. Además, el gobierno promueve el enfoque diferencial en todos los sectores y políticas públicas. Hemos entregado ya más de 50 estudios de reconocimiento de comunidades a partir del mes de agosto del año 2010. Y en estos actúa como mediador para resolver conflictos internos de las comunidades indígenas, al igual que estamos en la tarea de capacitar a sus miembros para la administración lo que son sus propios recursos. Todas estas experiencias que son exitosas en nuestro país, aspiramos se sumen a otros avances que se han tenido en materia internacional. En lo relativo al proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hoy reconocemos los progresos alcanzados en las negociaciones surtidas en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y queremos también reiterar nuestra voluntad y apoyo para que estas negociaciones concluyan exitosamente y se logre la aprobación de la declaración en virtud de la cual continuaremos promoviendo de acuerdo con la Constitución y las leyes, Luis Everest. Y aquí permítame una vez más advertir que somos muy optimistas sobre las negociaciones, pero dentro del marco de nuestra Constitución y las leyes. ¿Sabe usted que hemos tenido 3 asuntos en los que aún no logramos una plena concertación y que simplemente menciono? El tema de la propiedad del subsuelo, el tema del veto a la consulta previa y el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en un país que como el nuestro aún tiene un conflicto y en donde el gobierno colombiano pues ha insistido en que no podemos aceptar ningún veto en ninguna parte del territorio nacional a la presencia de estas instituciones. Pero son asuntos que continuaremos debatiendo. Yo creo que en el resto del marco de la negociación, nuestro país y su gobierno quiere avanzar de manera muy positiva. Pero la garantía de todos estos derechos y condiciones para los pueblos indígenas queremos que se haga efectivo, que nos permita avanzar también en la superación de la pobreza y la exclusión social. Nos complace también, y con esto termino, que las agendas internacionales del continente, las agendas de cooperación y diálogo entre los estados incluyan componentes de trabajo indígena y escenarios como los de la Comunidad Andina de Naciones o la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Queremos que sean testimonios de ese trabajo transnacional que se está realizando para abrir paso a políticas conjuntas de protección de los pueblos indígenas. Es necesario, y también hacemos un llamado en este sentido, a que los estados americanos avancen en todos estos escenarios, que permitan una cooperación en términos no solo económicos, sino también de buenas prácticas. Este país, su gobierno, continuará presto para ofrecer una mano consultora a aquellas naciones que así lo requieran, en el fortalecimiento del diálogo entre los gobiernos y los pueblos, con base en las experiencias que me he referido y en muchas otras que seguramente serán compartidas también en el marco de este encuentro. Sobre los temas de la agenda que se trabajará en estos días, consideramos fundamental que pueblos indígenas y estados americanos avancen en la discusión de conceptos como el de desarrollo y empobrecimiento,
a fin de encontrar puntos de encuentro que comprendan distintas formas de ver el mundo y de relacionarse con la naturaleza. Insisto, que el diálogo entre culturas permite entender estas diferencias y con base en ellas, así como en las buenas prácticas descubiertas, construir políticas pertinentes y diferenciales para las etnias de América. Les reitero a todos ustedes el compromiso de Colombia de seguir adelante en la salvaguardia de los derechos de los pueblos indígenas. La principal meta del gobierno del presidente Santos, la primera de sus improntas, ha sido y seguirá siendo prosperidad para todos. Y por supuesto, esta expresión no admite ninguna excepción. Prosperidad para todos es para todos. Es, por supuesto, para los pueblos indígenas, sus comunidades y sus miembros. Muchas gracias. Ojalá esta cumbre resulte muy fructífera en todas las deliberaciones que se van a cometer. Les deseo a todos también que se sientan en su casa y a nuestras comunidades indígenas aquí presentes, reiterarles el apoyo que les hemos venido brindando y que seguirá siendo así, como bien lo reconocen en el día de hoy. Muchas gracias.